habíamos dicho anteriormente, Jesús cumple la ley. Y eso lo vemos en Mateo 5:17. Vamos a hacer comparativas entre dos versiones otra vez para que se entienda un poquito mejor. Bien, vamos a leer Mateo 5:17, dice, la versión del 60. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. ¿Qué cosa? La ley. Miremos la traducción viviente. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entendemos que abrogar o abolir es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre de forma legal, ¿no? Así que Jesús cumple la ley. Por eso es que Él es el justo, porque Él no peca, nunca peca. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces Él hizo los méritos necesarios para constituirse un representante nuestro, un representante perfecto humano, de carne y hueso, con un cuerpo como este. Se encarnó en un cuerpo como este. Y tuvo una vida tan perfecta, que lo hizo, obviamente, esos méritos lo hicieron justamente nuestro mejor representante, nuestro único representante, el justo que muere por los injustos. Entonces, fue hecho pecado, según 2 Corintios 5:21 e Isaías 53:6. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento dice esto, fue hecho pecado. Sufrió el abandono en Mateo 27:46. Después dice que sufrió la ira de Dios, convirtiéndose en nuestra propiciación, nuestra reconciliación, según Hebreos 2, capítulo 2, versículo 17, y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y también el capítulo 4 y el versículo 10. Bien, murió en mi lugar y tuvo sufrimientos físicos durante toda su vida, como mortal, con este cuerpo. Bien ahí. Ahora, si hemos llegado a comprender medianamente esto, vamos a interpretar lo que quiere, o lo que en esencia es la expiación. La expiación fue de dos maneras, o está constituida de dos formas: penal y sustitutiva. Esto está avalado, o más bien esto es lo que establece la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Acá vamos a entrar en lo que es la ley, pero yo no vamos a navegar o a movernos por el Antiguo Testamento específicamente, porque si no esto se va. Obviamente yo voy a tocar pasajes puntuales, como ya dije, y vamos a entender lo que es penal y sustitutiva. Penal quiere decir porque se pagó un precio. Sustitutiva porque lo hizo por otro, o porque se hace por otro, se sustituye uno por el otro. Bien, en la sustitución, a todo lo visto ya anteriormente podemos agregar este pasaje. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, o en espíritu. Es decir, no son necesarios más sustituciones, no son necesarios más sacrificios. Cristo fue suficiente. Cristo sustituyó nuestro lugar en la cruz por Él. Él cargó nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar. Somos nosotros los que tendríamos que haber estado colgados del madero, no Él. Bien, esa es la sustitución. En el Antiguo Testamento la sustitución fue temporal e imperfecto. ¿Por qué? Ya que consistía en el sacrificio de animales. Según Hebreos 10, del 2 al 3, eran recurrentes debido a su conciencia, o sea, el pecado. Pero en el caso de Cristo fue perfecto, no como el de los animales, en Hebreos 10, 4. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las personas en su momento sacrificaban animales, porque la ley así lo decía. Obviamente había todo un orden, Dios había establecido un orden
para que cada sacrificio fuera de la forma más santa posible, la forma más apartada, más hermosamente honrada para Él. Entonces los animales debían ser animales completamente perfectos, impuros, limpios, que no hubiera manchas, era algo muy lo más perfecto posible. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que se mataban animales, miles de animales por los pecados de las personas en el Antiguo Testamento, ninguno podía reemplazar la carga de pecado en la conciencia de las personas. Se hacían cosas atroces como vemos hoy en día. Tal vez estaban más tapadas que ahora, o ahora están más tapadas que antes. Se hacían cosas perversas, pero aún así Dios quería perdonar el pecado de su pueblo, quería santificarlo, quería bendecirlo. Así que él pedía de esos sacrificios como dice su ley. Bien, pero esos sacrificios fueron sin valor. No tenían el peso ni el valor suficiente. Por eso eran imperfectos y temporales en el Antiguo Testamento. Ahora, penal. ¿A qué nos referimos con penal? Se pagó un precio. Es una condena por la cual se paga un precio. ¿Cuál es el precio? Y Cristo lo pagó con su sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Nuestra condena fue comprada por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces entendemos que la sangre de Jesús, ¿qué hace? Señala a la cruz. La cruz, o más bien dicho su sangre, modela el corazón de amor sacrificial, o sea, vemos su sacrificio. ¿Un sacrificio de qué? De amor. Es en amor, porque Él no necesitaba hacer eso. Ahora Él se sacrifica en amor. Y la actitud del agradecimiento incondicional de Cristo a sus ovejas. Ese amor, esa incondicionalidad, que después vamos a ver más adelante. Pero ahora estamos acá. Dice, el fundamento bíblico por el cual Cristo murió, no solo para hacer que la salvación estuviera disponible para todos los que creen, sino para comprar la fe de los elegidos. La sangre de Jesús aseguró las bendiciones del nuevo pacto para su pueblo. ¿Por medio de qué? De su sangre. Por eso es que cuando leemos algunos pasajes vamos a entender que la sangre del pacto compró la fe de los que Dios escogió y llamó. Eso lo vemos en Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ven? Cuando esta es la última cena, pero vamos a lo que dice Jesús acá. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no dice todos, no dice el mundo, dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, perdón de los pecados. Bien, entonces entendemos que era necesaria de que la sangre de Jesús sea derramada. La sangre de Jesús debe ser derramada. Porque de esta forma, dice, para el perdón de los pecados de los redimidos, de los escogidos, lo que ya recién leímos. ¿Y por qué es derramada? Porque la ley de Dios en el antiguo pacto, donde fue establecida, donde él la declara a su pueblo, en esa ley pide que sea derramada sangre. Y ahora vamos a ver la condición, vamos a ver lo que dice la ley. Vamos a volver de vuelta al Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Hebreos 9:22 y vamos a leer también primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice Hebreos 9:22, dice, según la ley, yo voy a resumir el pasaje, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué cosa? Remisión. Es decir, sin sangre no hay perdón de pecados. Eso exigía los sacrificios según la ley en el Antiguo Testamento, para justamente pagar los pecados, o para redimir, para cubrir los pecados del pueblo, en el Antiguo Pacto. Ahora, miremos lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1, 19-21, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ven?
el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuese creado, pero manifestado en los tiempos, en los postreros tiempos, por amor a vosotros, o sea, los hijos de Dios, la iglesia. El 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean, ¿en quién? En Dios. Para que nuestra esperanza y nuestra fe, lo que tenemos de parte de Él, sea en Él, sea todo en Él, en Dios. Bien, bueno, acá hay quienes sostienen que el sacrificio de Cristo solo proporciona un impulso o abre una posibilidad para obtener la salvación y no asegura el resultado. ¿Por qué no asegura el resultado? Porque si lo vemos desde ese punto, estaríamos diciendo que que la salvación depende de la decisión del hombre. Ahora bien, la Biblia no dice eso. Por el contrario, la sangre de Cristo compra el nuevo pacto y asegura la salvación de sus escogidos. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida. Dios te bendiga.